En la vida de un escritor hay solo 3 cosas seguras: la muerte, los impuestos y los derechos de autor, no necesariamente en ese orden. Atención, 3, 8, 9, 5, 9. Antes de comenzar, quiero hacer notar que voy a hablar de derechos de autor con una pizarra blanca y pinzas para la ropa, lo cual de dejar bien claro que no soy un abogado. También quiero hacer notar que solo voy a hablar de los casos específicos de Estados Unidos y México, por razones que van a ser más o menos aparentes a lo largo del video. Me encantaría conocer, para aquellos que me ven desde otros países, qué diferencias hay con los derechos de autor en su país. Como es imposible hablar de derechos de autor con la barriga vacía, antes creo que necesito prepararme algo de desayunar. La historia de los derechos de autor es la historia de los métodos de reproducción. Para propósitos de este video, vamos a pasar de largo a los copistas de la Edad Media y comenzaremos en 1439, cuando Gutenberg desarrolla la tecnología de prensa de tipos móviles en Europa. Los próximos 300 años no son muy interesantes, pues en general los reyes y emperadores tenían control sobre quién y qué se imprimía. Es hasta 1710 en Reino Unido en que el Estatuto de la Reina Ana cambia la jugada al permitir a los autores la explotación de sus obras hasta por 14 años antes de que pasaran al control de la corona. Pasaron casi 200 años para el primer intento internacional de ponerse de acuerdo en materia de derechos de autor en la Convención de Berna, que concedía al autor los derechos hasta 50 años después de su muerte. A los Estados Unidos esta idea no le gustaba porque ellos preferían la idea del copyright. La diferencia es importante. En el copyright, la ley se centra en quién tiene los derechos de explotación de una obra y puede enriquecerse con ella, mientras que en la idea de derechos de autor, la ley se centra en la persona que creó la obra y, valga la redundancia, sus derechos. A Estados Unidos no le gustaba la idea de tener que reconocer el crédito de un autor, no poder alterar la obra sin su permiso o, peor aún, tener que pagar una parte de las ganancias. Esta diferencia se mantiene hasta nuestros días y es muy importante, porque es lo que posibilita la existencia de los grandes mercados editoriales en Nueva York, cinematográfico en Los Ángeles, de la música en Nashville y Miami y de software en San Francisco. Es por eso que cuando Mark Twain se presentó ante el Congreso norteamericano en 1906 para presentar su propuesta de que a un autor se le concediera copyright a perpetuidad de una obra, solo consigue que se extendiera a 28 años con la posibilidad de extenderlo otros 28. Ese Sumner Clemens era un loquillo. Fue hasta 1976 que Estados Unidos comenzó a arrepentirse de no entrar en la Convención de Berna y extendió su copyright también a 50 años después de la muerte del autor. ¿Por qué? Por la misma razón que lo extendió 75 en 1998, porque Mickey Mouse estaba a punto de entrar en el dominio público. Y por si Mickey quisiera ser libre en el mundo digital, también creó el Digital Millennium Copyright Act, para asegurarse de que las penas por romper el copyright serían terribles en cualquier medio. México, más que nada para no dejar, extendió los derechos de autor a 100 años tras la muerte del autor, lo cual es incluso más de los 95 que está pidiendo el Acuerdo Transpacífico. ¿Por qué quiere subir a 95 años este acuerdo? Exacto, porque de otra forma, en 2023 Mickey Mouse entraría en el dominio público. 100 años después de la muerte del autor no solo implica que a menos de que descubramos cómo prolongar varios siglos nuestra vida, no veremos ninguna obra creada en nuestra vida natural entrar en el dominio público. Quizá más importante es pensar en todos los avances tecnológicos de los últimos 115 años y preguntarnos por qué exactamente queremos lastrar a los próximos 95 o 100 años de la humanidad con una legislación que no tiene manera de anticipar los métodos de reproducción que se inventarán en el próximo siglo. ¿Y exactamente de qué le sirve al autor esta extensión? Conforme más pase el tiempo, la renta de sus derechos de autor se diluirá cada vez más entre un mayor número de herederos y los únicos que obtendrán beneficio real serán los conglomerados de medios que posean el copyright. Eso sí, una ventaja de este capitalismo futurista es que asegura que tu nombre no será borrado de la historia siempre y cuando hayas escrito o creado algo que venda mejor que el pan, como Mickey Mouse. Durante el video hablé sobre cómo la diferencia entre la doctrina de copyright
y la doctrina de derechos de autor es uno de los motivos por los que las industrias culturales en Estados Unidos es una de las más importantes y fuertes del mundo. Si les interesa ahondar en ese tema, les recomiendo mucho un libro que se llama Cultura Mainstream, de Frédéric Martel. Si son editores, están interesados en conocer cómo funcionan las industrias culturales alrededor del mundo y se generan los fenómenos masivos, les recomiendo ampliamente ese libro. Sin embargo, si son escritores o poetas, no estoy tan seguro de querérselo recomendar. Es un libro en el que te explican cómo se hace la salchicha. Una vez que lo leas, no vas a poder seguir pensando simplemente que eres un autor independiente y que tu labor o tu actividad no está influenciada por las leyes de tu país, por las normas del mercado internacional, y que estás jugando una parte en la producción global de contenido. Y antes de concluir, quiero comentarles que estoy leyendo el libro American Elsewhere. Apenas estoy comenzando a leerlo, pero me parece un libro muy interesante y creo que si están buscando algo nuevo y distinto para leer, se lo recomiendo. Llegué a este libro por recomendación del blog de Armando Saldaña Salinas. Creo que Armando es uno de los mejores lectores que tenemos en activo en México, así que si quieren encontrar libros diferentes a los que todo el mundo está recomendando, pero que son muy buenos, les recomiendo mucho que sigan su blog. Voy a dejar un enlace abajo en los comentarios. Y bueno, eso es todo. Les quiero agradecer nuevamente que hayan pasado un rato conmigo esta semana. Todo indica que voy a seguir haciendo esto cada semana, así que si quieren saber cuándo salga un nuevo video, pueden apretarle a ese botoncito rojo que dice suscribirse en YouTube. No olviden que también siempre pueden darme un like, pero que más que un like prefiero que me pongan un comentario. Si no saben qué comentario poner, simplemente pueden poner Kawabanga.